Durante los ejercicios militares Zapad 2025, los principales medios occidentales han entrado en pánico por cuestiones como el lanzamiento del misil Zircon durante estas maniobras. The Moscow Times, una publicación muy anti-Rusia, también ha mencionado que se están llevando a cabo ejercicios de ataque nuclear durante este periodo. Keith Kellogg, quien afirma ser el responsable principal sobre Ucrania, también hizo algunos comentarios curiosos sobre Rusia en relación con las capacidades de Estados Unidos frente a ella. Esto es lo que dijo. Esto es Rusia. Hablan mucho, pero no creo que... Creo que ahora mismo, viendo cómo los europeos están plantando cara, yo estaría muy preocupado si fuera Putin. Hay un comentario. Él a veces agita su cadena nuclear diciendo, bueno, somos una potencia nuclear. Yo le recordaría que Estados Unidos también lo es, pero también lo son Reino Unido y Francia, y se lo devolvería directamente. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahora con los europeos plantando cara. Es la guerra de los europeos porque está en su propio patio trasero. Y lo ven así. Pero es una de esas situaciones en las que tuvimos una discusión recientemente en el despacho Oval, donde ya sabes, volviendo a lo que dije antes, perdón a las señoras aquí presentes, pero estaban hablando de la supremacía del ejército ruso y de lo buenos que eran. Y les dije a los presentes, les patearíamos el culo. Una retórica muy irresponsable. Sin embargo, hablar de recuperar capacidades nucleares y de mar por trasero ahora. Pero aquí están. Bueno, en primer lugar, sobre los ejercicios. Zapad 25 es un ejercicio. Los rusos han estado realizando ejercicios llamados Zapad. Zapad significa oeste, en las regiones occidentales de su país, y por supuesto ahora en Bielorrusia, que es un país aliado. Esta ha sido una práctica que los rusos mantienen desde bien entrada la Guerra Fría. Solían hacer ejercicios Zapad en los años 70, creo que incluso en los 60. El mayor de todos, el mayor ejercicio militar de la historia mundial, fue Zapad 81, que tuvo lugar en 1981. Y lo recuerdo, por cierto. Este ejercicio en particular, Zapad 25, es un ejercicio grande, involucra a unas 100.000 personas. Pero no es de la magnitud de algunos de los ejercicios Zapad que se han realizado antes. Y dado que estamos en un periodo de tensión, y dado que estamos recibiendo este tipo de comentarios beligerantes como el que acabamos de escuchar de Keith Kellogg, no es sorprendente que los rusos estén entrenando a sus fuerzas y tomando medidas en Rusia Occidental y Bielorrusia, un estado aliado, para protegerse. Así que no creo que los ejercicios en sí mismos sean motivo de especial alarma. Sin duda han sido preparados con bastante antelación. No creo que impliquen ninguna intención por parte de los rusos de atacar a Occidente mañana, la próxima semana, el próximo mes, ni nada por el estilo. Pero sí demuestra que los rusos están preocupados por la situación en sus fronteras occidentales, dado que ha habido amenazas, por ejemplo, en el Báltico, y amenazas hacia el enclave de Kaliningrado. Eso no es en absoluto sorprendente. Ahora, pasemos a lo que dice Kellogg. Kellogg habla de cómo los estadounidenses pueden derrotar a los rusos, que pueden vencer a los rusos, que pueden aniquilar a los rusos. Bueno, lo primero que hay que decir es que él habla de que Estados Unidos es una potencia nuclear. Habla de que Reino Unido y Francia son potencias nucleares. Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo. Los rusos tienen enormes fuerzas nucleares, al menos comparables en poder y sofisticación a las de Estados Unidos. Si hablamos de fuerzas convencionales, las fuerzas convencionales rusas hoy en día superan con creces a las de Reino Unido y Francia. Estaba leyendo un artículo en una revista militar británica que decía que el ejército británico, por ejemplo, solo dispone ahora de 25 tanques operativos. Los rusos, en ocasiones, utilizan 25 tanques solo para asaltar una sola aldea en Ucrania. Quiero decir, no hay comparación posible si hablamos de poder militar convencional.
Y en cuanto a la situación en Europa, bueno, Estados Unidos sí tiene unas fuerzas armadas enormemente poderosas. Tiene lo que creo que muchos todavía considerarían la flota más grande y poderosa del mundo. Tiene la fuerza aérea más poderosa del mundo. Pero ahora está ampliamente superado en número en Europa por el ejército ruso allí. Y por supuesto, los rusos también tienen una fuerza aérea y una flota poderosas. No creo que ayude que el general Kellogg hable de esta manera, especialmente dado el hecho de que, si uno tiene que ser franco, el desempeño militar estadounidense en sus guerras más recientes no ha sido precisamente digno de elogio. Si Estados Unidos o la OTAN realmente creyeran que podrían derrotar a Rusia en Ucrania, habrían estado en Ucrania desde el primer día. Es así de simple. Habrían estado allí con sus botas en el terreno, con su fuerza aérea, con sus tanques, con todo lo que tienen, y habrían ido a la guerra contra Rusia y derrotado fácilmente a Rusia si creyeran que podían hacerlo. Pero saben que no podrían haberlo hecho, y por eso establecieron su proxy. Es así de simple. Así que ya sabes, Kellogg está diciendo tonterías. Pero, de nuevo, es alguien que ha hecho 4 o 5 viajes a Kiev en los últimos 4 o 5 meses. Toda su información la obtiene de Zelensky. Está demasiado cerca de Zelensky y de Ucrania. Este tipo no es un enviado, no es un diplomático, no es un enviado. Trump tiene que deshacerse de este tipo. Y entonces, quizá, solo quizá, pueda llegar a algún tipo de acuerdo negociado e incluso poner fin al conflicto. Pero primero, tiene que limpiar a casa y deshacerse de los Kellogg de su administración. Palabras como las de Keith Kellogg, ya sabes, están llenas de declaraciones sin base y amenazas. Pero en cuanto a Rusia y estos ejercicios, me gustaría que hablaras sobre qué motiva exactamente a Rusia a desarrollar estos misiles avanzados, los hipersónicos, el Zircon, y bueno, se habla también del Iskander. Sé que Bielorrusia está ahora casi bajo ese paraguas del Iskander, donde durante estos ejercicios también están probando su despliegue. Así que habla sobre este tipo de acumulación desde el lado ruso, desde la perspectiva de Rusia, y qué dice exactamente esto sobre la capacidad de Rusia para defenderse. Porque creo que la gran cuestión aquí es que vemos a Rusia desarrollando realmente armamento bastante avanzado, que probablemente hace que Estados Unidos y que la OTAN se lo piensen 2 o 3 veces antes de entrar en un conflicto abierto con Rusia. Bueno, eso es exactamente correcto. Quiero decir, si estamos hablando de misiles hipersónicos, el simple hecho es que en este momento los rusos los tienen y nosotros en Occidente no. Los rusos están muy por delante de Occidente en tecnología hipersónica. El único otro país que puede compararse con los rusos en tecnologías hipersónicas es China, no Estados Unidos ni ninguno de los miembros europeos de la OTAN. Y los rusos han desarrollado estas capacidades. Han desarrollado misiles hipersónicos en parte porque refleja sus doctrinas militares. Son una potencia terrestre, no son una potencia marítima. Utilizan los misiles como una especie de artillería de muy largo alcance, y eso significa que se centran muchísimo en el desarrollo de misiles. Así que desarrollan misiles tanto para la guerra ofensiva, misiles que pueden usar contra objetivos como bases aéreas, depósitos de municiones, almacenes y ese tipo de cosas, como también emplean misiles muy avanzados para su defensa aérea, que es lo que utilizan para contrarrestar la superioridad o la supuesta superioridad de Occidente en aeronaves. Esto refleja la geografía y la diferencia en la cultura militar rusa. Ahora bien, lo importante a señalar es que el hecho de que los rusos hayan tomado este camino no significa que tengamos una ventaja sobre ellos, ni que si nos atacaran necesariamente tendrían una ventaja sobre nosotros. Simplemente significa que buscan soluciones tecnológicas diferentes a las que tenemos nosotros.
Y tengo que decir que si observamos la manera en que los rusos se han adaptado a la guerra en los últimos 3 años y medio, la forma en que han avanzado mucho más que Occidente en la guerra con drones, por ejemplo, cuando antes se asumía universalmente que estaban muy por detrás, estamos ante un sistema militar realmente formidable, uno que evoluciona, aprende y se adapta, y que claramente tiene la capacidad de apoyarse en una base científica e industrial muy potente, y que es sin duda una fuerza a tener en cuenta. Así que de nuevo, volviendo a lo que dijo Kellogg, quiero decir, está diciendo tonterías. Y cuanto antes dejemos de escuchar a personas como él, mejor será para todos. Sí, lamentablemente, entre Kellogg y Rubio, Alex, ya sabes, tenemos personas a las que nos vemos obligados a escuchar y cuyas palabras, por desgracia, tienen peso en la política. Pero ¿cuál es tu reacción, tu valoración de las capacidades reales de Rusia frente a estas palabras de guerra, como debería llamarlas? Solo añadiré a lo que dijo Alexander. El ejército ruso también es un ejército que está diseñado para defender su territorio, su país y su esfera. No está hecho para ser expansionista. No está hecho para marchar hasta París o Londres ni nada por el estilo. No es un montón de portaaviones ni nada parecido a lo que tiene Estados Unidos para proyectar poder lejos del país. Es un ejército que está preparado para defender y proteger sus fronteras y cualquier amenaza al país y a lo que considera su esfera de influencia. Así es el ejército ruso. Para eso está hecho. Y lo hace realmente bien. Sí. Y sabes, Alexander, estoy seguro de que prestaste atención durante el 80 grados aniversario que China celebró de su victoria sobre la agresión japonesa, donde también hubo un tipo de pánico similar en los medios de comunicación principales, de Estados Unidos y de Occidente, hablando de todas las armas avanzadas, el misil balístico intercontinental Dongfeng, todo eso. Y sabes, la gente con la que he hablado de China, o cercana a China, dice que esto no fue una demostración. Fue casi exactamente lo que acaba de decir Alex, de nuestras capacidades ofensivas. Es una demostración de que no vamos a ser tratados como lo fuimos hace más de 80 años nunca más. Y supongo que Rusia está en una posición similar, y que muchos rusos pueden sentir lo mismo respecto a sus propias capacidades militares. Pero dado todo esto, Alexander, dada esa comparación y la situación actual en Ucrania, ¿cómo se reflejan realmente estas capacidades militares en la realidad sobre el terreno en Ucrania también? Creo que Alex plantea algunos puntos realmente buenos. Bueno, quiero decir, permíteme decir que tiene absolutamente razón. Y tu comentario sobre China es totalmente acertado. Si observas la estructura tanto de los ejércitos ruso como chino, básicamente están ahí para proporcionar protección al núcleo, a los países de origen, y también para proyectar poder cerca de la periferia, en las zonas inmediatamente adyacentes al territorio nacional. Ninguno de los dos países ha intentado jamás proyectar poder por todo el mundo. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos ha construido sus fuerzas armadas menos para proteger el territorio continental estadounidense y más para poder proyectar poder en cualquier lugar del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene sus 11 portaaviones, tiene ese enorme número de bases militares, tiene todo eso. Ni China ni Rusia tienen ninguna de esas cosas, ni aspiran a ello. Pero cuando se trata de guerras en su periferia, y esto es lo que estamos viendo desarrollarse ahora en Ucrania, los rusos, con el tiempo, cuando concentran sus recursos, pueden aportar medios que acaban siendo abrumadores. En cambio, cuando Estados Unidos y Occidente intentan proyectar poder precisamente en este tipo de zona cercana a la frontera rusa, se ve muy rápidamente que no pueden sostenerlo. Así que Ucrania se está quedando sin armas, sin tanques, sin proyectiles, sin piezas de artillería. Me ha dicho alguien que está en posición de saberlo, que Ucrania ha retirado casi todos sus cañones ahora a la orilla occidental del Dnieper, porque está siendo tan superada en fuego de artillería al este del Dnieper frente al ejército ruso.
east of the Dnieper against the Russian army now. It is unable to match No puede igualar a los rusos en este tipo de capacidades, y por eso los rusos pueden seguir avanzando, y por eso están ganando. Esto también explica por qué en Occidente se percibe una creciente frustración, porque se ha intentado todo para resolver este problema durante los últimos 3 años y medio. Hablamos de que nuestro PIB combinado es mucho mayor que el de los rusos, pero constantemente comprobamos que en una lucha en la periferia rusa no podemos igualar el poder militar ruso, y eso es en última instancia lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Sí, lo que ha dicho Alexander es totalmente acertado. What Alexander said is spot on. They keep on scratching their heads, wondering why they can't. Sabes, siguen rascándose la cabeza, preguntándose por qué no pueden derrotar a Rusia. Somos el poderoso Occidente, somos el Occidente rico, o lo éramos. Éramos el Occidente rico, ahora estamos endeudados. Pero sí, no han entendido que Rusia juega con sus fortalezas. Eso es lo que hace, y entiende su geografía. Y ellos juzgaron malinterpretaron a Rusia, la economía rusa, la forma en que funciona Rusia, la capacidad industrial de Rusia, la manera en que puede fabricar armas, su producción manufacturera. Se creyeron la frase de John McCain de que era una gasolinera disfrazada de país, de 2004, 2005, cuando sea que John McCain inventó ese eslogan. Se lo creyeron entonces, y se ha convertido en doctrina. Realmente se ha convertido en doctrina. Basaron su política en esa declaración de John McCain y basaron su política hacia Ucrania en esa declaración de John McCain y les están dando una paliza, en resumen. Sí, antes de pasar a la situación mundial en general, ¿qué te parece, Alexander, si nos pones al día? Ya no se habla mucho de la OTAN, con estas escaladas teatrales en torno a los drones rusos y todo esto. Tampoco se habla mucho de lo que está ocurriendo sobre el terreno en Ucrania, y especialmente en qué dirección va este conflicto y con qué rapidez. Así que, Alexander, ayúdanos a aclarar esto para la audiencia. Lo que están haciendo los rusos, y es lo que hacen en todas y cada una de las guerras, es que no se concentran en una sola parte de la línea del frente. Lo que han hecho, lo que siempre hacen, es atacar en todas partes, todo el tiempo. Y sigue siendo una política de desgaste. La política rusa, la doctrina militar rusa, consiste en utilizar el desgaste para destruir el ejército enemigo. Y a través de la destrucción del ejército enemigo, la capacidad del enemigo para seguir luchando, para hacer que el enemigo pierda la voluntad de luchar. Y eso es básicamente lo que están haciendo. Así que los rusos han avanzaron en el sur, en la región de Zaporilla hacia el río. Están combatiendo a lo largo de esta línea de ciudades, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, esta última gran barrera fortificada que tienen los ucranianos en el Donbass. Si estas ciudades caen, y si una cae, las demás caen muy rápidamente porque todas están interconectadas entre sí en una sola línea de posiciones. Si esta línea de defensa cae, entonces los rusos pueden avanzar prácticamente sin oposición, o casi sin oposición, hacia el oeste, hasta el río Dnieper. Si llegan al río Dnieper, la capacidad de Ucrania para continuar la guerra empieza a desmoronarse, porque el Dnieper es la arteria de transporte clave de Ucrania. Todas sus principales ciudades, Dnipro, Zaporilla, Kremenchuk, la propia Kiev, están situadas en este río. Si los rusos controlan la orilla este, entonces la guerra básicamente termina. Probablemente estamos más cerca de ese punto de lo que mucha gente entiende, y la información que recibimos cada día desde Ucrania es que el ejército ucraniano está cada vez más cansado. Cada vez tiene menos hombres. Está teniendo que mover sus mejores brigadas de una parte del frente a otra para intentar sofocar incendios y contener los avances rusos. Y estos avances rusos están ocurriendo en más y más lugares. Probablemente en las próximas semanas varias ciudades, Kupiansk, Siversk, Liman en el norte, caerán. Los últimos informes sugieren que la situación en Pokrovsk,
una de estas ciudades en esta línea de ciudades, es muy mala y que probablemente los ucranianos también serán expulsados de allí. Pero, de una forma u otra, por mucho que tarde, esta barrera se romperá. El flujo de lava, como aparentemente llama el Pentágono al avance del ejército ruso, se desbordará. Y como he dicho, más allá está el Dnieper. Y una vez que los rusos lleguen al Dnieper, efectivamente será el final de la guerra. Con el fin de la guerra, Alex, ¿qué sigue entonces para la OTAN? ¿Cuál es tu evaluación de la situación en el campo de batalla y qué vendría después? Porque quiero decir, hemos escuchado amenazas sobre Kaliningrado y todo ese tipo de fanfarronería. Pero esto apunta a un gran problema para la OTAN y Estados Unidos. ¿Qué opinas? Sí, a Occidente le llevó 4 años entender que Rusia está librando una guerra de desgaste. Han estado tan preocupados por las ganancias territoriales que se olvidaron de que Rusia, ante todo, busca destruir al ejército ucraniano. Putin lo dijo al principio de la operación militar especial, dijo desmilitarización, así que lo dijo desde el principio. Occidente no escuchó nada de lo que Putin estaba diciendo, nunca lo hacen. Y aquí estamos, los rusos están desgastando al ejército ucraniano. También han desmilitarizado gran parte del Occidente colectivo. El Occidente colectivo realmente no tiene armas para dar. Entonces, ¿qué pasa después con la OTAN? La OTAN va a intentar argumentar que necesitan más dinero, que necesitan un presupuesto mayor para protegerse contra el avance del ejército ruso. Ahora que el ejército ruso ha ganado en Ucrania, Putin va a poner la mira en los estados bálticos. Va a fijarse en Polonia y Rumanía, y en París y Ámsterdam. Por eso necesitamos aumentar nuestro gasto militar para defendernos de los rusos avanzando hacia el oeste. Esa va a ser la estrategia de la OTAN. Pero necesitan a Estados Unidos. Esa es la clave. Y no sabemos qué va a hacer Trump o si siquiera es posible que Estados Unidos se retire de la OTAN o al menos que reduzca su implicación en la OTAN. No creo que sea posible. No veo que eso ocurra. Pero esa va a ser la postura de la OTAN cuando termine el conflicto, sea cual sea la forma en que acabe. Y tampoco hay que descartar que Occidente colectivo busque otras regiones para crear ciertos problemas, por ejemplo Moldavia. Eso podría convertirse en un punto caliente. No se han rendido con Georgia, ¿verdad? Así que quiero decir, van a tantear e intentar averiguar algo. Pero Ucrania era la importante. Esa era la guerra que iba a provocar un cambio de régimen en Moscú. Y se suponía que iba a ser rápido. Iba a suceder en 3 meses con las sanciones. El gobierno de Putin iba a caer y todo se iba a acabar, y no salió así. Así que ya veremos cómo se desarrolla todo esto. We'll have to wait and see how all of this unfolds.